Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a todos a este espacio nuevamente donde trabajamos, bueno, contribuimos, en eso estamos, en sus caminos de conocimiento, de crítica, de conciencia. Y hoy estamos con un invitado muy, muy especial, una persona a quien admiro muchísimo, considero es uno de mis maestros en este camino, así que con mucho gusto recibimos a Lucas Carena. Para los que no conocen quién es a Lucas Carena es licenciado en Comunicación Social, magíster en Diseño de Estrategias de Comunicación, escritor e investigador argentino. Ha escrito muchas obras, entre las cuales están La Guerra Invisible, que lo ha escrito junto a Pablo Dávoli, Jesús, Cristo, Príncipe Hiperbóreo, obras muy interesantes, realmente obras muy, muy interesantes. Y la obra que nos tiene convocados aquí hoy, que es La conspiración de Medea, aborto, eugenesia y nuevo orden mundial, que es una obra que se publicó en el 2019, pero debido a toda la investigación que en este canal venimos haciendo respecto de la sexualidad, respecto de la manipulación absurda, en la mayoría de los casos que hay detrás de la sexualidad, nos pareció muy interesante el aporte que realiza Lucas Carena con su investigación sobre este tema que vamos a ver que tiene muchas vertientes, esta obra de Lucas Carena. Así que, Lucas, bienvenido a este espacio y muchas, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Romina, por la invitación. La verdad que me digas que me considerás un maestro, no sé si es una exageración, pero de cualquier manera me parece muy, muy elogioso y te lo agradezco. La verdad es que uno trata de esparcir lo que ha recibido y a veces uno nunca sabe hasta dónde y a quiénes llega lo que uno divulga, lo que uno repite de aquellos también con los que ha aprendido. Así que bueno, te agradezco que el epíteto de maestro, me parece inmerecido, pero bueno, si en algo contribuí a tu formación en alguna etapa de tus investigaciones, bueno, enhorabuena, es lo que uno trata de hacer. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación. Por supuesto, La Guerra Invisible considero que es una obra pionera en todo este tema de la investigación en psicopolítica y bueno, realmente el aporte es muy interesante junto a Pablo Dávoli también. Particularmente pensé, Lucas, en que puedas comentarnos un poco sobre esta obra, La conspiración de Medea, porque bueno, el público nuestro es muy variado. Es muy, muy variado y bueno, hay gente que seguramente tenga una posición ideológica muy diferente a la nuestra, y a mí me parece muy interesante poder compartir esta información porque, bueno, voy a contar un poco sobre mi propia historia. Yo en mis épocas de muy joven, de preadolescente, adolescente, yo era la víctima ideal para todo este tipo de ingeniería social alrededor de la sexualidad particularmente, y esto no es casual, Lucas, por mi propia historia. Yo creo que en tu libro eso vos lo explicás muy bien, utilizando la figura del arquetipo, cómo es que un proceso de ingeniería social puede calar tan hondo. ¿Qué elementos simbólicos se utiliza para que eso sea posible? Entonces hay mucha gente que como yo, ha sido la víctima perfecta de este proceso tan perfecto, en muchos casos, de ingeniería social alrededor de la sexualidad, de la que hombres y mujeres son víctimas de diferentes maneras, pero son víctimas igual. Pero particularmente con el tema de la mujer, yo creo que hay un doble crimen en relación a la manipulación que muchas mujeres sufren en relación a este tema, particularmente de la sexualidad, específicamente del tema del aborto. Pero para aquellos que tal vez hayan sido víctimas en algún momento o lo sean en este momento porque la información eh, está planificada de tal manera que es constantemente contradictoria y eso confunde mucho a la gente.
pero que tengan en su corazón esto de la búsqueda por la verdad. Contanos, Lucas, un poco más sobre qué te motivó personal y profesionalmente para escribir esta obra y cuál fue tu principal hipótesis y aporte en relación a este tema, porque recordemos que es aborto, eugenesia y nuevo orden mundial. Hay un entramado, una articulación entre temas de mal llamados de salud e ingeniería social y psicopolítica también. Sí, 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 bueno, ¿qué me motivó? Yo, si bien el libro, el copyright del libro es del año 2019, se escribió bastante rápido y de manera básicamente espontánea durante el 2018. Acá en Argentina, y esto aclaro, por ahí tenés un público seguidor que es de otros países, fue el primer debate en el Congreso por la ley de interrupción del embarazo, mal llamada interrupción del embarazo, ¿no? Y en ese momento muchos fuimos los que no solamente se expresaron en contra, apareció lo que fue la ola celeste, los pañuelos verdes, el feminismo manifestándose en la calle, los medios de comunicación tomando parte, y los que decidimos hacer nuestro aporte desde la pluma, bueno, nos dedicamos a escribir sobre la temática y en ese momento lo que yo sentí o lo que a mí me pareció fue que ya en simultáneo a mi trabajo se habían publicado algunas obras que explicaban toda una serie de articulaciones que había detrás del impulso del aborto a nivel internacional. Sin caer en conspiracionismos vacuos, ¿Mm? había trabajos muy documentados, por mencionarte alguno, el de José Arturo Porrachino, que se llama Geopolítica y Aborto, Ujú, ahí estaba prácticamente todo, digamos, desde lo que era la Plan Parenthood, ¿no? ujú, Y todo el derrotero de una promoción del feminismo, hasta lo que era, bueno, toda esta industria del aborto que había detrás de la PPF, como también un libro de Pablo Schurman, salió también publicado por aquel entonces, que se llamaba Aborto Ya, la orden del poder financiero, Aborto Ya, la orden del poder financiero, que también iba desde el Memorándum 200 de Henry mm, Kissinger hasta la actualidad en toda una política, una geopolítica de promoción del antinatalismo que iba desde el aborto, ¿no? A la eutanasia, ¿no? Y lo explicaba por qué, para que a ciertos jugadores de la trama internacional muy poderosos, para que le cierren los números, había que despoblar, digamos, el planeta, por así decirlo. Entonces había varias agendas simultáneas, el cambio climático, calentamiento mm, global, aborto, cultura woke, lo que dice Roberto Castellanos, esta idea de la promoción del wokismo y la cultura LGBT para generar una anticoncepción cultural, ujú, digamos, que va en contra, ¿no? De la natalidad que viene acompañada, porque así lo dispone la naturaleza de la unión entre el hombre y la mujer, había que fracturar la complementariedad de los sexos. Entonces yo digo, bueno, mi contribución, y para no superponer, tiene que venir desde el ámbito en el donde yo me siento cómodo, que es el ámbito de la literatura. Y a mí me llamaba la atención que nadie veía en ese feminismo que estaba tan en boga, ujú, ese feminismo de cabezas rapadas, de un feminismo que trataba mm, de axilas sin depilar, ese neofeminismo hembrista de tercera ola. ujú, Nadie había advertido de que respondía a un arquetipo. Vos sabés que desde Jung hasta la actualidad, los mitos tienen no solamente una función explicativa de tiempos prelogos, de ujú, la Grecia presocrática, eh, sino que el mito tiene una función justamente de arjé, de fundamento, arquetipos.
Eso Ujú, significa, hay un fundamento que se da y que se realiza, tiene una fuerza realizativa en la historia del hombre, donde esos arquetipos se fundan y se refundan y se repiten a lo largo de la historia. Entonces yo veía que el arquetipo del feminismo que se estaba fraguando y que se estaba promocionando no era otro que el de un personaje mitológico que ya revestía todas las características de ser la primera feminista. Y ese personaje es Medea. Medea, una hechicera que renuncia, lo dice ella, ¿no? En la tragedia de ujú, Eurípides, renuncia a su condición de mujer, tal como era por entonces deseado y esperado, para convertirse en el arquetipo de una mujer que ya no es solo dadora de la vida, sino que también dispone de la muerte de sus propios hijos. De hecho, Medea es conocida por generar un filicidio, es decir, un ujú, asesinato de sus hijos por venganza, por despecho, producto de que sufre una traición. Entonces yo digo, todo esto que estamos viviendo lo que instala es el síndrome de Medea, de hecho la psiquiatría así llama, y no por casualidad, o complejo de Medea también, a ciertas formas de asesinato de padres o madres jóvenes de sus propios hijos, tratando de vengarse del progenitor del sexo opuesto. Entonces a mí me parecía que había un arquetipo que encajaba a la perfección con lo que estaba pasando. ujú, Hay un concepto que se llama la delicuescencia, que ujú, es una propiedad de ciertos metales, así como en psicología en determinado momento se puso de moda la resiliencia. Bueno, ujú, la delicuescencia también es la capacidad de ciertos materiales en contacto con la humedad, disolverse del todo, desaparecer. Entonces, a mí me parecía que la discusión de si abortar era terminar con una vida, para mí, desde lo biológico, desde lo fisiológico, desde lo genético, era una discusión totalmente terminada. Pero además me empujaba lo siguiente, Romina, así concediéramos que puede existir que lo que estás matando, me refiero al embrión fecundado, ¿no? Es decir, cuando se conforma el cigoto, ¿no? Es ujú, decir, ya hay unión del esperma y el óvulo, ya hay un ujú, ADN nuevo y un ser humano que se gesta. Así, carente de historicidad, abstraigamos a ese nuevo ser de toda subjetividad, no ser portadores de una historicidad, individuación objetiva, cosa de la que en todo caso estamos privando que sea, en potencia. Así consideramos que no estamos seguros si hay una persona humana con conciencia, cosa que no lo creo así, pero aún ujú, hiciéramos esa concesión, la medida racional sería abstenerse de matarlo. Es decir, cuando vos haces un acto donde no sabes si consecuencia de ese acto es la muerte de alguien, ¿qué haces? Te abstenés. ujú, No sé si ujú, estoy matando. ujú, Yo estoy en la terraza de un edificio y empujo una maceta por el balcón. ujú, Puede que esa maceta mate a alguien, que está algún transeúnte que va por la calle, o puede que no. Pero existe un riesgo de que eso pase. Entonces me abstengo de hacerlo. ujú, ujú, Entonces, a mí me llamaba la atención cómo, así no estuviéramos seguros, cosa de que sí lo estamos, ujú, a la luz de la ciencia, ujú, eh, Le Eugene, por lo menos así creo que lo ha demostrado, uno de los padres de la genética, eh, sí, así no estuviéramos seguros, la medida racional sería la abstención y nunca el aborto. Entonces, la pregunta es, la delicuescencia es cómo disolver algo tan evidente de que estás matando a una vida, llamémosle vida biológica, si vos sí, querés prehumana, cosa que no lo es, pero si ajá, hiciéramos este esfuerzo y esta concesión, es decir, como eso ya está saldado, la única forma de justificar eso era disolver, acá viene lo de la delicuescencia,
es disolver, es decir, que esa agresión y que ese mal, que es matar a alguien, esté justificado por un mal mayor o un mal compensatorio. ¿Y cuál era ese mal mayor? La violencia del hombre para con la mujer, el rol estereotipado de la mujer madre que tiene que tener al hijo aunque no lo desee, la mujer violentada, la mujer violada, la mujer El patriarcado. sometida, el patriarcado, exactamente, un sistema intangible, esto que inventa un poco de la mano de Monique Wittig, un poco de la mano de Judith Butler, el género en disputa, la idea de que hay un patriarcado, una abstracción, un constructo social que pone a la mujer en un rol como si un puñado de hombres hubieran administrado estereotipos sociales y hubieran dicho, bueno, la mujer va a lavar los platos, la mujer va a lavar la ropa y nosotros nos vamos este, nosotros salimos de cervezas y boliche, ¿no? Ujú. Eh, Más allá de que, digamos, que podamos discutir si existe no un patriarcado, la idea era victimizar a la mujer previo al homicidio deliberado del aborto, para que en todo caso, si hay un acto en ello de violencia, se convierta en un acto de violencia buena, un acto de violencia compensatoria, que en Ujú. alguna medida esté justificado. Terminado de escribir el libro pasa lo de Lucio Dupuy, no sé si te acordás del Exacto, caso de sí, el Lucio caso de Dupuy, Lucio, terrible, sí. donde una pareja de mujeres lesbianas, siendo una de ellas madre biológica del chico, terminan matando entre las dos a un niño por el solo hecho de ser Pero, hombre, sintiéndose claro. absoluta, con la total impunidad de hacerlo y con un sistema donde en el jardín, donde había tenido varias entradas al hospital, ningún médico, ninguna enfermera, nadie se atrevió a denunciarlo. Y la jueza que les dio a Dupuy, a esta pareja de homicidas, se lo sacó al padre por el solo hecho de adscribir a un relato y a de una discursividad que victimizaba social y colectivamente a la mujer. Entonces, la primer víctima que se cobra el síndrome de Medea colectivo es a Lucio Dupuy, un caso concreto acá en Argentina que lo pueden Ujú. investigar. Sí, sí, sí. Entonces yo ahí es donde dije, bueno, todo lo que estábamos diciendo se cumplió, porque el vaticinio de todo esto es, van a empezar a haber muertes, esto sí que fue la muerte de un niño por el solo hecho de ser hombre. Y de ahí, bueno, me pareció que todos los elementos del arquetipo estaban dados por Medea. Después, si querés, podemos Ajá, hacer una descripción de lo que es Medea para que por ahí la gente entienda por qué sí. Medea es la primer feminista. ¿Por qué Medea es la primer feminista? Totalmente, totalmente, Lucas. Y vos sabés que cuando yo leí tu obra hace ya unos años, pero hace poco la recordé porque vos sabés que en un momento en los primeros capítulos, nombrás a la obra de Alain de Benoit, em, El reino de Narciso, que junto con otros autores describen a la perfección el costo real psíquico para hombres y para mujeres, que es tener una sociedad con hombres disminuidos o con ausencia de hombres, con falta de padres o con ausencia de padres o con padres que están presentes en la vida, sobre todo de sus hijas, pero que no pueden ocupar este rol finalmente, el daño que eso genera. Por supuesto que nosotros ya comprendemos que ese proceso social también está ingenierizado, pero vos fíjate la complejidad, Lucas, porque esta primera situación biológica para una niña pequeña, de situación en su familia, ¿no? En esta primera célula social, con un padre abandónico, o en el peor de los casos, abusador, porque lamentablemente esa es la configuración social más común hoy en día, y estos autores lo describen muy bien. Entonces, ya Jung también lo describía con esto del hombre niño, es esto, el hombre niño en función de padre es un padre que no es padre. Entonces ya esta primera situación biológica hace que la niña entre en un estado posiblemente depresivo o maníaco, probablemente más depresivo. Conforme va avanzando su vida, la implantación
poco adaptada a la realidad de que existe un sistema heteropatriarcal que no es mi padre, tal vez el problema, sino que hay un sistema heteropatriarcal ingenierizado que me oprime y ese es el verdadero responsable de mi sufrimiento. Yo estoy implantando artificialmente una segunda situación biológica de choque biológico, que sumado con el cambio de los disruptores hormonales, como por ejemplo la anticoncepción hormonal, generan esta situación de manía exacerbada como la que entra Medea, que en el caso de Medea hasta incluso hubo una situación real que justificó la manía o el brote maníaco de matar a sus propios hijos, a su propia progenie, pero en este caso, y esta sí que es la tragedia de las tragedias, ni siquiera hay un entendimiento real del problema. Y estas mujeres, y me incluyo porque en su momento he tenido esta misma he sido presa de esta misma manipulación, terminan comprando un discurso manipulatorio que no solo no resuelve la primera situación, que es haber tenido un padre, o no haber tenido un padre, sino que además me estoy generando una idea persecutoria falsa que no atiende las verdaderas causas de mi situación. O sea que es un doble proceso de ingeniería, por eso tan perfecto, sumado con el desequilibrio esquizofrénico que genera para la mujer la castración química de la anticoncepción hormonal, que va muy de la mano ligada con la promoción del aborto, van de la mano, como con lo del género también. Sí, 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 tal cual. A ver, hay que describir que existe como tal, yo en el libro lo acepto, un machismo, pero ese machismo que penetra en la cultura, al decir de Benoit, no es un exceso de masculinidad, sino que es masculinidad por defecto. Es como bien dijiste, un hombre apocado, minusválido, menguado, mermado en su función protectora, reducido, dice, en esta modernidad economicista a un mero administrador de los bienes de la familia, el padre deja de ser ley, deja de ser autoridad, deja de ser esa voz que impone, seguramente de manera imperfecta, pero que impone horizontes y que organiza y norma la vida del oikos, de la familia. Entonces, ese hombre minusválido, es decir, ese hombre minimizado, es el hombre golpeador y el hombre maltratador, Ujú. no el hombre seguro de sí mismo. La violencia doméstica, luego llamada violencia de género, fue como Mm, cambiando distintas sí. etapas. eh, Se trata de un hombre sin herramientas, es decir, el hombre que levanta la mano, más allá de que debe ser de las peores de las cobardías habidas y por haber, el hombre que le levanta la mano a su compañera o a su mujer, el hombre golpeador, es un hombre que renuncia a su calidad de tal. Por eso, en el arquetipo de Medea también hay un Jasón Eso, ensombrecido. eso. Disminuido Previo a Medea, de hay su un Jasón figuración de héroe. ensombrecido. Ujú, A ver, Eurípides, en las grandes Dionisíacas, nos describe a un Jasón del ocaso, no, el Jasón no es el Jasón de la epopeya, no es el Jasón que arriba del Argos, del barco, emprende junto a toda su tripulación, en la que incluso participaban dioses y semidioses como Hércules, el ujú, mismo Heracles, Orfeo, los famosos dioscuros, Castor y Pollux, que son los que nos dan los gemelos que nos dan el signo del zodíaco de Géminis. ujú, Es decir, todo eso acompañan a Jasón en una aventura porque Jasón quiere volver a ser el héroe y el rey de Yolcos. Él reclama el trono de Yolcos, que era un trono, y esto lo cuento un poquito para introducir a la historia de Medea, era ujú, un trono usurpado. El tío de Jasón, Pelias, hermano de Neleo, eh, usurpa el trono porque el verdadero y legítimo heredero del trono era Jasón a través de su padre Esón, que era medio hermano de Pelias y de Neleo. La historia como para que la tengas es así. La madre de Pelias, Tiro, estaba casada con Creteo, el rey de Yolcos. El hijo de ujú. Creteo y Tiro era
Esón. Ujú, Y el nieto era Jasón, el héroe de las argonáuticas. Pero Tiro estaba enamorado de un príncipe enipeo, que era un oceánida, era hijo de Océano y de Tetis, la madre de Aquiles de la Ilíada, ¿no? ¿Y qué hace Poseidón? Se enamora de Tiro y para yacer con ella, típicas tramas de los dioses del Olimpo, ¿no? Para poder yacer con una humana, adquiere la forma, se transfigura, hace una metamorfosis y toma el aspecto de Enipeo. Entonces, Poseidón llega a Tiro y de la unión de Poseidón y Tiro nacen estos dos gemelos que son Péleas y Neleo. Péleas, para acceder al trono, manda a su hermano Neleo al exilio y a su medio hermano Esón, hijo de Creteo, lo encierra. No obstante, en el ostracismo y en el encierro, Eseo a su hijo Jasón lo manda a instruir con el famoso centauro Quirón y se convierte en el verdadero heredero del trono de Yolcos. Cuando él vuelve a reclamar el trono, vamos a ver la transformación de Jasón y por qué Medea es quien es. ujú, Jasón quiere reclamar el trono y para sacárselo de encima, Pelias le dice que el trono será de aquel que logre conseguir el famoso vellocinio o becerro dorado, de oro. Para eso tiene que viajar a las lejanas, ¿no? Tierras de Colcos o Cólquida y buscar el famoso vellocino. Entonces, Jasón ahí es donde emprende el viaje en el famoso barco, en las argonáuticas que describe Apolinio de Rodas, y se va en busca de este tesoro. Llegado a este lugar tan lejano, el rey de aquel lugar, Eetes, tenía una hija que se llama Medea, y Medea se enamora de Jasón ujú, y lo ayuda a Jasón a recuperar el vellocino. Obviamente que Etes no quería entregar el vellocino, lo manda a hacer unas proezas absolutamente infranqueables, sumamente peligrosas, tenía que uncir a dos bueyes que además tenían aliento ígneo porque despedían fuego por la boca, y entonces una vez que domaba a estos dos bueyes feroces, tenía que arar un campo con ellos y sembrar unos dientes de dragón que cuando lo termina logrando, de ahí salen unos esqueletos con armadura, con espada y troquel, que son como unos terrinios, son como unos esqueletos que lo quieren atacar. Él vence a todo. ¿Y cómo vence a todo eso, Jasón? Con la ayuda de Medea y de su magia, porque Medea era sobrina de Circe, la famosa hechicera que acompaña a Ulises en la Odisea, que es la segunda gran epopeya homérica. Circe le enseña la magia, le enseña el arte de la hechicería a Medea, y Medea, con ungüentos y brebajes y pociones y pases mágicos, ayuda a Jasón a surcir todas las trampas que le imponen sus enemigos e incluso es la que duerme al dragón, a la serpiente que está enroscada en el árbol donde está el vellocino. Medea ayuda, ¿no? Por todos sus medios a Jasón, y Jasón se convierte en el poseedor de este tesoro con el cual va a reclamar el trono de Yolcos. ujú, Incluso Medea no solamente abandona a su padre para irse con él, sino que mata a su propio hermano que sale a tratar de evitar que, a pedido de Etes, sale al cruce de Jasón para evitar que éste pueda volver y llevarse el vellocino. Incluso Medea mata a su propio hermano por el amor que siente y profesa por Jasón. Entonces, vuelta a Cólquidas, obviamente que Jasón vence a su padre, venga a su padre, vence a Pelias y se convierte en rey. Pero una vez rey y transcurrido 10 años de este estado de plenitud, Jasón se enamora de una princesa, se casa con Medea, con la que ujú, tiene dos hijos, ujú, Feres y Mermero,
y transcurrido 10 años empieza lo que nos cuenta Eurípides. La parte trágica, la parte oscura, la parte sombría, el lado B de Ujú, Jasón. Jasón se enamora de una princesa mucho más joven, ujú, Glauca, Glauce, ujú, eh, Creusa, también las vas a encontrar como Creusa, que ujú, era hija de Creonte, que era, digamos, un rey de Corinto, que coincide con las tragedias tebanas descritas por Sófocles, Edipo Rey, que en ujú, psicología se lee mucho por Freud, ujú, y Antígona, ¿no? Entonces, Jasón, ¿qué hace? Rechaza a Medea y a sus dos hijos los abandona, o sea, acomete este acto de cobardía. Es el hombre minimizado descrito por Alain de Benoit y se casa con Glauce. ujú, Y acá aparece la venganza de Medea. Medea, el arquetipo de la venganza está presente en toda la tragedia griega, tanto en Hipólito y Fedra está la venganza, Electra, ¿no? Que a través de, este, digamos, también teje un ardid Electra para matar a su madre, en este caso, ujú, digamos, para vengar a su padre, que es nada menos que Agamenón. Electra ujú, mata a su madre para matar a Clitemnestra, la mata, eh, para vengar a su padre que es asesinado por ella cuando vuelve de Troya. Entonces, el arquetipo de la venganza de la mujer griega está presente y Medea teje su ardid primero matando a Glauce. Es decir, ella se hace primero la sumisa, la convaleciente, y lo que hace es regalarle a la novia, aceptando que es abandonada y reemplazada por otra, le regala y le hace entregar a través incluso de sus hijos un peplo, que es un vestido de novia, una vestimenta griega femenina, que está envenenado. Cuando Glauce lo usa en el día de su boda, este se le pega a la piel bueno, y la mata, la quema toda. Y el padre, por tratar de sacarle estos ropajes envenenados, también el rey de Corintios también se muere. Pero ¿qué pasa? Medea sabe que a partir de eso se va a venir la ira y la furia de Jasón. ujú, Y para evitar que Jasón tome venganza, en vez de enfrentarlo directamente, ella no se atreve a enfrentarse nada menos que a Jasón, el ujú, héroe de Colcos, ujú, lo que hace es matar a sus propios hijos, acá está lo del síndrome de Medea, mata a sus propios hijos con el único fin de infligir dolor en Jasón. Y luego, con ayuda de Helio, ¿no? El dios del sol, y sus carruajes, ella huye, es decir, tira la piedra y esconde la mano. ¿Qué quiero decir con esto? Que Medea representa, primero, al matar a Glauce, mata al arquetipo de la mujer femenina, eso. no solamente renunciando ella a ser la típica mujer griega, sino que al matar a Glauce mata a la feminidad representada por la dócil y dulce Glauce, sino que también al tejer su venganza lo hace de una manera igualmente cobarde, no Ujú, enfrentando a Jasón, sino exacto. tratando de buscar su punto débil, su talón de Aquiles, que son Ujú, sus hijos, los propios hijos que ella tiene con él, ujú, matándolos en secreto y en silencio. Por eso la portada de mi libro es una obra de 1838 de Eugène Delacroix que se ujú, llama Medea Furiosa, donde se muestra una Medea semidesnuda, con un puñal y con sus hijos en brazos a punto de asesinarlos. ujú, Digo, en el fondo el arquetipo del aborto tiene todos los elementos que están presentes en la tragedia de Medea. Medea, es decir, digamos, contra ese patriarcado opresor, la ujú, mujer no pretende modificar sustancialmente esto, sino justificar el asesinato de la progenie, ¿no? De la heredad de los hijos por venir, justificando el asesinato filicida del aborto, que es un asesinato agravado por el vínculo, es decir, es de la madre, no es cualquier filicidio, o mejor ujú, dicho, no es cualquier infanticidio, es un infanticidio filicida, justamente, es la madre matando a sus hijos. Ahora ujú, bien,
vos desde la biología describiste algo muy interesante, cómo hay en esta situación de brote, dijiste, Ujú, de desencaje, una serie de concomitantes, producto de que el arrebato en un estado de ira es lo que provoca a Medea tejer su ardid y determinar la forma en la que va a ser su venganza. ujú. Creo yo que, digamos, el arquetipo de Medea y el síndrome de Medea de las madres que matan a sus hijos es así puesto, no por casualidad desde la psiquiatría, sino porque hoy se está viviendo, es decir, yo me atreví a decir que hoy vivimos en una época asignada por el síndrome de Medea, porque ya no es una característica individual de tal o cual madre que decide de matar a sus hijos por venganza de su progenitor, Ujú. sino que la atmósfera cultural abortista lo que hace es llevar el síndrome de Medea a una especie de patología colectiva. Es una Exacto, sociopatología de Medea. exacto. Así Sí. como Freud en 1913, salvando las distancias, se atrevió a explicar digamos, con Tótem y Tabú, y a través de un complejo de Edipo colectivo, cómo Ujú, nace el totemismo y la religión y ujú. el ordenamiento civil, yo creo que a nivel colectivo y social, la sociedad abortista está en esa suerte de enfermedad patológica que es el síndrome de Medea de manera sociológico-colectiva. Así es, No sé sí, si sí, se entiende, coincido, digamos. coincido, coincido, coincido absolutamente, Lucas. Es tal cual, porque es la consecuencia biológica esperable frente a la inoculación ingenierizada, adrede, por supuesto, con fines que vos encima después más adelante en tu obra los podés identificar, que son fines clarísimos, eugenésicos. Lo que sucede, claro, es que la situación de manía, porque es una situación maníaca, colectiva, de respuesta biológica esperada frente a la inoculación de que existe un patriarcado opresor, bueno, tiene estos condimentos eh, misándricos, clarísimos, ¿no? Como Sí, de aborrecer al hombre por su misma característica de hombre, cuando en realidad es al revés, como bien lo analizábamos anteriormente. En realidad es la figura del hombre disminuido, de un hombre con su testosterona incluso disminuida, lo que llevaría incluso a tener este tipo de comportamientos machistas que no son igual al patriarcado, no tiene nada que ver con un sistema de patriarcado que sí existió, hoy en día ya no existe más, al menos en estas sociedades, Lucas, en las que vivimos, pero la, estos ribetes misándricos son más claros, son muy claros. Ahora, esto que vos nombrabas en la tragedia de Medea y que lo describís muy bien, tiene sus ribetes misóginos también, que no son tan sí, claros, porque es el rechazo a la femineidad asociándolo a una condición de esclavitud. Mi condición femenina viene sí o sí asociada por cómo está estructurado el sistema, que en realidad no hay nada natural en ese sistema, sino que me viene todo de afuera y siempre es opresor. Entonces yo asocio, mismo por esta inoculación de la tragedia de medida colectiva, que vos lo describís muy bien en estos términos, em, se termina creando una situación de rechazo colectivo hacia lo femenino. Entonces, claro, la respuesta del aborto como una respuesta naturalizada y como una cosa a ser reivindicada por la mujer, que es una barbaridad, porque vos sabés, Lucas, que hay poca investigación científica respecto de los efectos psicológicos del aborto, de la práctica abortiva en las mujeres. Hay muy, muy, muy poquita, muy poca investigación al respecto. La que hay es tendenciosa, con graves conflictos de intereses y crea como una situación de caos en su metodología de la investigación, porque, por ejemplo, cae en el error de comparar los efectos que tiene una práctica abortiva con negativos, con los efectos negativos, entre comillas negativos, porque es una respuesta biológica, frente a una mujer que ha tenido un parto medicalizado, que es un absurdo, porque lo entendemos, son cosas incomparables y si existen.
consecuencias biológicas de síntomas mentales asociados en un parto medicalizado es porque también no está en equilibrio para la mujer respecto de lo que realmente necesita. Por supuesto que el aborto tampoco, de ninguna manera, está en equilibrio con la naturaleza más profunda de la mujer. Y por más de que, y esto por supuesto que también es la tragedia, que por eso me pareció muy interesante tu aporte, Lucas, analizándolo desde el punto de vista del arquetipo, con la tragedia de Medea, porque la tragedia, por supuesto que es mucho peor para la mujer, porque los mecanismos de defensa de una mujer que aborta, a veces, vos sabés, Lucas, es más fácil identificar clínicamente, y sobre todo para la mujer y mismo en la vida después de un aborto, cuando los síntomas están ligados a situaciones melancólicas o depresivas. Pero es poco reconocido, poco diagnosticado y poco identificable por la mujer cuando la manifestación biológica posterior al aborto está más del lado maníaco, compulsivo. Por ejemplo, actividades compulsivas para comprar o actividades compulsivas en cualquier ámbito. La mujer pocas veces lo puede identificar porque mismo la sociedad lo festeja muchas veces, entonces, pero no significa que la mujer no esté sufriendo o padeciendo las consecuencias terribles de lo que un aborto implica. Vos hoy nombrabas, vos sabés que Hammer descubre que durante el primer trimestre, del desarrollo del feto dentro del vientre de la madre, ya el feto puede vivir sus propios choques biológicos y se los puede detectar con una precisión exacta en un escáner cerebral, porque en algún momento de su carrera empezó a estudiar a los escáneres cerebrales de los recién nacidos y ya él podía identificar qué situaciones había vivido ese ser humano dentro del vientre de su madre, por supuesto, a partir de las experiencias a las que su madre lo expuso. Pero ya tenemos con una precisión impresionante la certeza de la vivencia única de ese ser humano. Bueno, sí, indudablemente la neurociencia hoy tiene tan, es decir, el rigor tecnológico que hay para también identificar, ¿no?, las distintas experiencias, Ujú. incluso en estado de gestación intrauterina, ¿no? Es increíble, pero esto que vos decís del impacto en la mujer que aborta, el impacto psicológico, además de que está probado, contarlo, relatarlo, tratar de generar conciencia sobre eso o con ese testimonio es muy difícil. Yo ahí justo en, en- en el libro entrevisto a Sarah Winter, justamente, que era de Femen, porque justamente ella no solamente fue el primer gran movimiento instrumentalizado feminista ucraniano, sino que eh, fue de alguna manera obligada por las mismas feministas a abortar, y a partir de esa experiencia tan traumática, incluso que la llevó al borde de la muerte, es que ella decidió cambiar y convertirse en una militante pro vida. Por eso también la entrevista testimonial, para que no sea solamente hablar desde la poltrona y desde el púlpito y decir lo que la Ujú, mujer es y ujú, debe ser, sino decir, este testimonio te está diciendo lo que padece la mujer que aborta. De todos ujú. modos, Romina, y lamentablemente, el constructo del relato feminista radical va a decir que todo ese trauma no es producto del hecho en sí, sino de la condena que recibe una sociedad que Exacto, ya sí está patriarcalizada. Entonces, exacto, ellas lo que hacen es redoblar la apuesta para decir que en el fondo el trauma y la culpa está inoculada por una escala, un sistema valorativo ya contaminado por la esfera patriarcal. Entonces, desde Simone de Beauvoir, a partir de 1948, hasta los discursos más radicales, pseudocientíficos, pero radicales del feminismo, vas a encontrar esa retórica de que en la mujer que aborta hay una suerte de rebeldía, hay una suerte de transgresión con el sistema. La mujer que ahora se considera capaz de tanto de decidir sobre su cuerpo, entre comillas, de si va a ser madre o no, es decir, por lo tanto, de disponer de la vida de un otro, es un acto de soberanía de esa mujer que eso. otrora fue culturalmente oprimida.
Te doy algunos ejemplos. Gloria Steinem, fíjate vos Ujú, sí. la materia científica de la que estamos hablando, que además fue ícono feminista estadounidense en los 60 y en los 70, y además que se sabe hoy, trabajó para la CIA, Eso, fue infiltrada por la CIA. sí, sí, lo pusiste en la boca. Muy bueno. Claro, yo lo puse, bueno, decía, una mujer sin un hombre es como un pez sin una bicicleta, como diciendo que la mujer, el hombre no encuentra absolutamente nada, Claro. nada, absolutamente nada útil. El hombre es algo que debe ser superado. Es como Zaratustra, ¿viste? Hablando desde la montaña al sol. Exacto, El hombre exacto. es algo que debe ser superado, pero no por el superhombre, por la mujer, ¿no? Emma Goldman, que fue anarquista, sufragista, nacida en el año 1869, decía que la institución del matrimonio convierte a la mujer en parásita y absolutamente dependiente, la incapacita para la lucha de la vida, aniquilando su conciencia social, paralizando su imaginación para después imponer su cortés protección, la cual es en realidad una trampa, una parodia de carácter humano. Es decir, es un contrato, es un pacto fáustico casarse para la Ah, mujer porque es condenarse a la dependencia perpetua, ¿no? exacto. Y al Angela sometimiento, ¿no? Davis, Injusto, patriarcal. absolutamente. Bueno, Angela Davis, esta mujer negra de la Black Partner Party, que decía que la cópula, es decir, el acto sexual, es siempre, ojo, el acto sexual heterosexual es siempre y en todo lugar un acto violento asimilable a una violación de menor grado. Eso. Ujú, Eso decía Angela ujú, Davis. sí. Dice, ninguna marcha, movimiento o agenda que defina la hombría en términos poderosos y que busque hacer a las mujeres socios menores en esta búsqueda de la igualdad puede considerarse un paso positivo. Ella llamaba directamente a una incitación a la violencia con todos los rasgos masculinos de la sociedad, no contra los hombres, con los rasgos masculinos de la sociedad. Distorsionados Betty, aparte, distorsionados. Ujú, pero por ujú, supuesto, es la ujú. versión, es el gran muñeco de paja que construyen Exacto. y sobre el cual pretenden enfrentarse para no darle real solución a los problemas que aquejan a la mujer contemporánea, ¿no? Betty Friedan, ¿no? Autora de uno de los libros más vendidos en la década del 60, que es la mística feminista, dice, ninguna mujer tiene un orgasmo limpiando el suelo de la cocina. Es decir, nuevamente consideran que los roles, la distribución de roles, están estereotipados por decisión del hombre. ¿Y en qué momento pasó eso? Es Exacto. decir, ¿cómo podés probarlo? Andrea Dworkin, feminista radical, también. El feminismo es odiado porque las mujeres son odiadas. O sea, si vos te metés con el feminismo, necesariamente estás en contra de las mujeres. Hasta llegar a, bueno, Kate Millett, que es un poco la que, y Monique Wittig, que son las que Mm, construyen la idea de patriarcado tal como lo conocemos. exacto. También una mística, una retórica pseudocientífica que culmina o tiene su punto culminante con o la posición postestructuralista de Judith Butler Eso. en El Ujú. género en disputa, donde dice la categoría de sexo no es ni invariable ni natural, más bien es una utilización especialmente política de la categoría de naturaleza que obedece a los propósitos de la sexualidad reproductiva. En el fondo, lo que está diciendo es que la categoría de sexo, Ujú. y no la de género, que es la que ella Eso. propone, la Ujú. categoría es funcional como instrumento político, y esto es pseudomarxista, de reproducción de las relaciones de explotación capitalista, donde tenemos que reproducirnos para reproducir al proletariado explotado, digamos. Exacto. Pero Exacto. vos fíjate, a ver, todos estos elementos son los que nunca van a ser posible que en el diálogo, en el presunto diálogo que uno quiera mantener con ese feminismo radical, puedas encontrar que el testimonio de la mujer que abortó y los traumas posabortos que sufrió sean en última instancia verdaderamente válidos. ¿Y esto por qué, Romina? Porque ellos consideran que la consecuencia o el impacto negativo en la psicología de la mujer posaborto es producto, en principio, de ese patriarcado que Exacto. le inocula un cierto carácter culpógeno
al exacto, acto de soberanía que implica el aborto. exacto. Un delirio, un Es delirio. porque es un reduccionismo constructivista. En última instancia, siempre se reduce al reduccionismo constructivista del género en general, porque todo se reduce a un constructo social. Todo lo que pueda venir del lado de la naturaleza va a venir del lado de una naturaleza opresiva, porque en realidad la interpretación que se hace de la naturaleza es a partir de este marco machista, que en realidad no lo dicen sexista, ¿no? Es machista, que va a intentar oprimir y que a ver, obviando toda nuestra historia como especie que nos ha llevado a estar hoy acá, que es la cooperación básica entre hombres y mujeres, y eso también me encantó del análisis que vos hacés, Lucas, porque vos hacés un análisis de la relación arquetípica entre Jasón y Medea, de cómo al inicio ellos cooperan. Y hay un equilibrio muy interesante entre ellos dos que contribuye para que puedan lograr grandes cosas que luego, después, por supuesto, estos dos personajes en sus vertientes femeninas y masculinas se ven disminuidos absolutamente. Es como que hay un declive de ambas figuras femeninas y masculinas, pero que inicialmente ellos pueden cooperar, ¿no? Antes de incluso porque salvando que sí, que Medea esto ya, el rechazo hacia lo femenino, asociándolo a una situación como de, de disminución frente a la posición guerrera masculina, está presente en Medea siempre. Ahora, hay algo muy, muy interesante, Lucas, que cuando pensaba en tu obra hace poco, vos sabés que hay un médico, psiquiatra, Theodor Darlimpel, que él descubre, hace poco estuve en contacto con su investigación, él descubre que al contrario de lo que se promulga hegemónicamente, la falta de estructura sólida, que eso va más del lado del arquetipo masculino, de la forma masculina, de los límites claros, fortalecidos, hasta jerárquicos podríamos decir, en una sociedad, contribuyen y son la causa de la falta de cohesión social que tenemos hoy en día, pero son la causa del aumento de los crímenes mal llamados de género, que son en realidad violencia doméstica porque tienen múltiples causas. Entonces él descubre que, por ejemplo, a medida que los matrimonios fueron disminuyendo, empezaban a aumentar los índices de violencia intrafamiliar, cosa que se explica porque evidentemente esta estructuración social con, por un lado, las formas femeninas disminuidas, con una sociedad que luchan contra eso, asociándolo a una cárcel, a un sistema de esclavitud, pero también lucha contra el aspecto masculino necesario para la estructuración, termina lamentablemente en una tragedia. Entonces, por eso a mí me pareció tan importante tu análisis arquetípico, porque describe a la perfección por qué este proceso de ingeniería social es tan perfecto, porque utilizan estas bases naturales, estas bases inconscientes, diría un psicoanalista. Yo tal vez hace unos años te lo podría haber dicho en estos términos, pero Mm. que utiliza esta dinámica preexistente de ordenamiento natural que tenemos nosotros como seres humanos en contra nuestro. Sí, 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 tal cual. Mira, esto que vos decís, mientras te escuchaba, se me venía a la mente, eh, hay, hay- hay una categoría que aparece en una obra de Engels. Es decir, Engels es el que financió y dio apoyo a la obra de Carlos Marx, Federico Engels, Friedrich Engels. Hay una obra de 1884 que se llama Sobre la familia, la propiedad privada y el Estado, donde él ya vaticina que las relaciones de explotación capitalistas que se ven en el Ujú, sistema de acumulación así es. de las postrimerías del siglo XIX, hacia dentro de la familia se pueden aplicar las mismas categorías de opresores y oprimidos, poniendo al hombre del lado del burgués y a la mujer del lado del proletario. Entonces, cuando te escuchaba, no podía evitar pensar en esta obra de Engels, que es el primero en ya distorsionar al propio Marx, o ya interpretarlo a su manera, para decir que esa categoría matriz entre opresores y oprimidos se pueden llevar a otros ámbitos,
donde ese antagonismo propio de la dialéctica de la historia que ofrece Marx, leyendo a Hegel, se pueda traducir en una dialéctica de los sexos. Es decir, que los sexos no sean complementarios, sino que sean entendidos como antagónicos, Exacto, en exacto. necesaria confrontación y animadversión. Por lo tanto, es decir, ya en Engels hay como un llamado, así como el manifiesto del Partido Comunista decía, hacía esa suerte de manifestación pública, proletarios del mundo unidos en contra de la burguesía capitalista, mujeres del mundo, únanse en contra de los hombres. Es decir, hay un intento de extirpar algo que era intrínseco y necesariamente supeditada a las relaciones capitalistas de producción y Ujú. llevarlos al plano de los sexos. ¿Okay? Que ya hay un problema acá, ¿no? Pero es el punto de partida de todos los movimientos New Left que van a tomar Exacto, este componente, desnaturalizando los sexos para que encajen, es decir, hay una deconstrucción de la sexualidad para que encajen con este arquetipo de los modelos confrontados o enfrentados que ya aparecen propios de la nueva izquierda, de la New Left, exacto, ¿no? A partir exacto. de Frankfurt en adelante. Entonces, claro, hay un abismo insondable, hay un camino, hay, son paradigmas inconmensurables de hombre y mujer, no se pueden, digamos, poner de acuerdo para congeniar y se los presenta en confrontación. Pero ojo, esa confrontación es también con una doble vara, antojadiza, porque desde el punto de vista de las relaciones materiales se los enfrenta a los hombres y las mujeres, donde uno sobre los otros, las otras ejercen una opresión. Pero desde el punto de vista de biológico, eh, a, pese a los aportes de la neurociencia, de la diferencia incluso de lo que es, digamos, a ver, la constitución del cerebro en las primeras semanas de gestación, pensemos Ujú. en Natalia López Moratalla, ¿no? Exacto. Cerebro de Ujú, varón y cerebro de mujer, ujú. vos que esto lo estudiaste Exacto. mucho. Ahora, sobre eso, lejos de hacer diferencias infranqueables, insondables, mezclan todo, diciendo que en realidad hombre y mujer son categorías sociológico-constructivas que se Ujú. aprenden en la escuela y que se resuelven con una educación sexual integral, haciendo jugar a los niños con muñeca y a las niñas con Exacto. autitos, armando todo un tole-tole que además tiene todo un trasfondo bastante oscuro, que es sexualizar prematuramente a los Eso. niños que están en una etapa de exploración, de descubrimiento, para inculcar una ideología de género. En Ujú. Ontario, Canadá, en Ontario, Canadá, llegó a haber, y no sé si sigue existiendo, el decreto 81, que si un niño o niña en edad preescolar sentía, aparte hay que ver quién interpreta esas inclinaciones para con el sexo opuesto, es decir, un niño que dice sentirse princesa o que le gusta Sí. jugar con muñecas y demás, el Estado, en nombre de la protección de ese niño o niña que se siente identificado con el sexo opuesto o que no se siente identificado con su propio sexo, puede ser confiscado de los padres, o sea, el Ujú. Estado a los padres se los puede confiscar para llevarlo a hacerse una hormonización Sí. previo a una cirugía de mal llamada de cambio de sexo, que es una amputación genital. A eso se le Exacto. llama Sí, sí. cirugía de cambio de sexo, porque vos sabés que Es eso. cromosomáticamente no hay posibilidad de cambiar el sexo, o sea, es imposible. Ujú, ujú, Eso está escrito en nuestro ADN. ujú. Entonces yo lo que digo es que con una doble vara, por un lado, pretenden divorciar la complementariedad de los sexos en términos políticos, sociales, culturales, rompiendo y fracturando lo que debería ser un complemento, una completitud. Y por otro lado, desde el punto de vista biológico, allí donde hay diferencias, pretenden aniquilarlas, digamos, disolviéndolas en que la sexualidad es una construcción cultural y que la biología no sirve para nada o no tiene Eso. nada para decir y que todo se resuelve con la educación, todo se resuelve Exacto. modificando la educación. Entonces es donde el Estado
secuestra, ¿no?, en la educación la retórica de lo que es la sexualidad, y al mismo tiempo que no hay sexualidad alguna, existen más de 210 géneros para elegir, Exacto. Ujú. en el que puede ser cisgénero, transgénero, género fluido, bueno, no me acuerdo ahora, género fluido era uno que me llamó la atención, puede Sí. ser género indefinido, bueno, Ujú. queer, Sí. etcétera, Ujú. etcétera, ¿no? Ujú. Y a mí, bueno, eso por supuesto que no se corresponde a ningún criterio de rigor científico, Ujú. de No, no, ninguna de no. las dos formas. Ni Ujú. ese marxismo cultural que pretende poner en los sexos un antagonismo por vía de la matriz entre opresores y oprimidos, ni esa disolución de los sexos biológicos, que sí son dos, en una pléyade variopinta de posibilidades de autopercepción Exacto. sexual que reducen, acá viene muy a colación de tu próximo libro, a generar de la sociedad un esquema esquizoide, Esquizoide, exacto. porque vos fracturás con la autopercepción de lo que sos, fracturás el principio de realidad. La Exacto. realidad es la que se adecua a tu mente y no tu mente a la realidad, como decía Tomás de Aquino, ¿no? Es decir, la verdad es la adecuación de la cosa y el entendimiento. ¿Qué pasa con el esquizofrénico? ¿Qué es lo que Ujú. pasa con el psicótico? Digamos, el principio de realidad se disuelve y se adecua a la realidad a la construcción de la mente. Bueno, la realidad que vivimos con las ideologías queer y las ideologías woke es bueno, digamos, producto de una sociedad cada vez más esquizofrénica. No sé qué es lo que Exacto. pensás vos, digo, llegué acá como Esquizoide, haciendo esquizoide porque sí, esquizoide, haciendo asociación esquizoide, libre, porque es llegamos con, a tu libro. exacto, porque sí, exactamente, Lucas, porque, y eso vos sabés que la falta de una explicación de la realidad firme también tiene que ver con este proceso de lo que vos antes nombrabas, que es un proceso que se nombra como la feminización del proceso psíquico-social, que es necesario en algún punto cuando tal vez estábamos en desequilibrio, pero que si nos pasamos a este punto donde estamos, donde lo masculino es excluido y asociado a todo lo que puede generar desequilibrio o un potencial peligro, como bien vos decías, claro, genera esto, que no se pueda constituir un principio de realidad ordenado. Claro, delimitado y conciso. No hay límites, por eso es todo el globalismo, por eso está tan bien implantado, porque no hay límites claros a nivel de nación, tampoco en relación a mi propia identidad, que está limitada así al género, porque es un discurso esquizoide porque es contradictorio. Y vos sabés que cuando vos nombrabas esto del marxismo cultural, por un lado está la situación de implantar la idea de los antagonismos indisociables entre hombres y mujeres. Son enemigos por naturaleza y hay que enfrentarlos y en todo caso em, hacer que haya solamente una sociedad de mujeres masculinizadas y de hombres feminizados, entendiendo que siempre lo masculino va a ser algo contra lo que tendemos que luchar. Pero por otro lado, y muy bien financiado por estas estructuras de poder globalistas, está la biología darwiniana, que es la biología de la competencia, donde también nos enfrentamos a un recurso limitado que también me hace sentido porque vos en tu libro lo nombrabas como algo que va sí o sí de la mano, esto del discurso con tintes de género, que siempre es de esquizoide de base porque plantea premisas contradictorias constantemente, pero por otro lado va de la mano sí o sí con el aborto. Y va de la mano y está legitimado por una biología distorsionada, por supuesto, que es darwiniana, que es el sustento cientificista para poder difundir a gran escala esto de la eugenesia abiertamente. Sí, sí, de hecho el primer gran promotor de la eugenesia de la historia es nada menos que el primo de Darwin, ¿no? Sir Francis Galton, ¿no?, que hace una interpretación, bueno,
Galton y Spencer, son los primeros Ujú, que interpretan al darwinismo en clave sociológica, por eso darwinismo social, y considera, pasa que la diferencia es que mientras que Spencer pensaba que el Estado no debía intervenir en los procesos de mejora, este camino vital hacia la perfección que venía Darwin ujú, a mostrar a través de los procesos biológicos, desde las categorías del propio darwinismo, para Spencer debía justificar un laissez-faire, un minarquismo, es decir, buscar el retiro total del Estado y que los mercados y la economía lleven adelante los procesos para depurar entre mejores y peores quiénes son los que van a tener las riendas de la conducción del porvenir de las sociedades. En Galton, en cambio, la misma lógica lo lleva a la tesis contraria, que el Estado puede facilitar los procesos de mejora social, promoviendo la carga hereditaria, todavía en esa época no se hablaba de genética, pero sí la herencia biológica, haciendo que a través de mecanismos eugenésicos, es decir, como si fuera la sociedad pensada como un criadero de pollitos, tratar de promover ujú. la progenie de aquellas personas que superaran cierto test de inteligencia. En aquella época se usaban él utilizaba un laboratorio antropométrico bastante precario, pero después se utilizaron los test de Binet para tratar de organizar la sociedad, viendo que los más inteligentes tenían que ocupar los puestos de mayor jerarquía, ocupar los cargos de la universidad, y aquellos que no superaran el test, bueno, tratar de llamarlos al celibato, a una vida en todo caso casta, pura, o por qué no esterilizarlos. Bueno, ¿qué fue lo que hizo la Entonces, IPPF, no? Intentó bueno, hacer. justamente es eso. Entonces, la anticoncepción para la despoblación viene acompañada de los mismos mecanismos que la eugenesia proponía para mejorar biológicamente al ser humano. Pero claro, de acuerdo a categorías que hoy sabemos son bastante rudimentarias y obsoletas, porque la idea misma de Darwin de que la evolución es siempre y en todo lugar un proceso de selección y de Eso. supervivencia del más apto, ha sido superada, entre otras cosas, por la obra del mismo Conrad Lorenz, que estudia Eso. las distintas especies biológicas y muestra que muchas especies animales sobreviven por los trabajos cooperativos colectivos Esa. y no por las distintas desagregaciones y selecciones naturales individuales producto de una supervivencia. Entonces, son teorías que en sí han quedado desde lo biológico obsoletas, pero aún así se ha hecho, incluso a haber quedado de vetustas, aún así se ha hecho una interpretación tergiversada por los contemporáneos, entre ellos el mismo Galton, para llevar adelante políticas sociales de población como pasó en Estados Unidos. Es decir, los famosos WASP, White, Blanco, Saxon, White, Anglo-Saxon and Protestant, los blancos, angloparlantes, sajones, Ujú. digamos, los WASP en realidad conformaban esa élite que producto de los famosos test de Binet pretendían aplicar las tesis de Galton a través de Margaret Sanger, que es de la mano de quien la IPPF desembarca con Esa. financiamiento de la Fundación Rockefeller a partir de 1912 en Estados Unidos. Entonces ahí tenés todos los elementos, ya no es una teoría de la conspiración, Esa. es la historia de cómo se fundaron las grandes sociedades normadas, estructuradas y vertebradas sobre teorías que fueron profundamente eugenésicas y que son los teloneros, son los prolegómenos, son la propedéutica del abortismo tal cual como lo conocemos ahora. Así es, Lucas. Bueno, no te quiero quitar más de tu tiempo. Ah, un placer, un placer. Para todos los que quieran adquirir el libro, les dejamos el link aquí abajo en descripción. ¿Dónde lo pueden adquirir a tu libro, Mira, Lucas? el link que sea mi correo electrónico, yo en este momento el libro físico está agotado, Bien, pero con una módica suma se lo puedo sí, mandar por PDF. O sea, en realidad es una contribución para mi canal, perfecto, una donación, yo les mando un CBU y les mando mi libro en PDF, hasta que pueda reimprimirlo. Si perfecto. no, se puede buscar digamos, digamos, existe, se puede conseguir físico
pero se imprime en el exterior. Hay que buscarlo en Ah, Amazon o en Lulu Press y excelente. buscar el libro, pero digamos, vos lo comprás, el libro se imprime y se manda. Es un poquito más caro por los costos de Sí, impresión y sí, de sí. envío, pero si el que lo quiere tener coleccionable en físico Excelente, lo puede adquirir por ahí. Si no, me lo excelente. pide a mí, mucho más económico, se lo mando, insisto, por una donación, se lo mando en PDF. En Es PDF. un Bueno, opúsculo de 140 páginas, no, no más. excelente, excelente. Lo vamos a dejar todo en descripción, los links para que ustedes puedan acceder a la obra. Igualmente les recomendamos el canal de Lucas, que se llama El Gibelino, y el programa que también realizan junto a Pablo Dávoli, llamado La Brújula, que lo hacen desde el 2014, ¿no? Desde el 10 años, exactamente. Ya más de 10 años lo Más de hacemos 10. juntos. Primero en Toda la Verdad, primero, Tele1 y ahora en Conclusión TV, un canal acá de Rosario, canal señal digital. Bueno, ahora Pablo está disfrutando de sus merecidísimas vacaciones, de su descanso, pero bueno, ahora Bien. calculo que en febrero vamos a estar retomando con más programas de La Brújula, sí. Excelente. Recomendamos absolutamente todos los programas de La Brújula porque de muchos temas que incluso nombrás en esta obra y muchas de tus otras obras profundizan Claro. con una precisión impresionante junto a Pablo en los programas de La Brújula. Los recomiendo muchísimo. Así que muchas gracias, Lucas, por tu tiempo, por tu amabilidad y bueno, por la valentía del trabajo que realizas. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación, a disposición. Por favor, te pido me mantengas al tanto de tu libro. No quiero anticipar Sí. nada, yo lo anticiparás vos, porque quiero ser, digamos, recíproco e invitarte a mi canal a que nos comentes de qué va tu trabajo. Con mucho honor. Nos vemos en la próxima. Gracias a todos los que miraron hasta acá. Nos vemos. Chao.